No me escondas tu rostro, Señor. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Continuamos con este taller de reflexión sobre los Salmos. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿de quién me asustaré? Cuando me atacan los malhechores para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Si entran en batalla contra mí, aún así seguiré confiando. Una cosa pido al Señor, es lo que yo busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplando la belleza del Señor, observando su templo. Él me esconderá en su cabaña en la hora del peligro, me esconderá en lo escondido de su tienda, me alzará sobre la roca. Entonces levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda ofreceré sacrificios entre aclamaciones, cantando y tañendo para el Señor. Escucha, Señor, mi voz que te llama. Ten piedad de mí, respóndeme. Buscad mi rostro. Mi corazón te dice, yo busco tu rostro, Señor. No me escondas tu rostro. No apartes con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me rechaces, no me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Indícame, Señor, tu camino, guíame por un sendero llano, pues me están espiando. No me entregues a la saña de mis adversarios. Se levantan contra mí testigos falsos, acusadores violentos. Yo, en cambio, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 27. Género. Se trata fundamentalmente de un salmo de confianza. Igual que el Salmo número 23, que el Salmo 91, el 27 es de estos salmos que llamamos propiamente de confianza, que es el tema principal. La confianza puede entenderse de dos maneras: una confianza triunfante, donde se enfrentan ciertos peligros y se espera salir gozoso, salir triunfante. Y también la confianza suplicante, la confianza donde se le pide a Dios que en el momento del peligro o ante las dificultades, Dios socorra. Y el orante confía en que Dios le ayudará, le sostendrá. Este salmo tiene estos dos aspectos: una confianza en el triunfo y también una confianza en la protección del Señor en el día del peligro. Ahora, la confianza no se trata de que la confianza va a vencer las dificultades, que la confianza va a vencer al enemigo. No, la confianza es para vencer el miedo ante las dificultades. Se expresa en el peligro de la guerra, por ejemplo, en este salmo, el peligro del abandono familiar, el peligro de acusaciones injustas. La confianza no es que va a destruir la guerra, la confianza no es que va a asegurar la compañía de otras personas, la confianza no es que va a evitar el peligro, la confianza es el vencer el miedo ante esos peligros. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios
está con nosotros. Así que este es el tema principal y sobre todo pues el género de este salmo, un salmo de confianza, y también pues tiene una parte de alguna súplica, sobre todo la segunda parte del salmo es sobre todo también de una súplica, pero una súplica confiada. Estructura o composición del Salmo 27. Leyendo un poquito de forma general el Salmo, parece como si fuera un solo salmo, todo él con una sola temática, pero ya profundizando un poquito, se pueden distinguir fácilmente dos partes del salmo como bien definidas, incluso un poco diferentes. Pareciera que se trataría de dos oraciones distintas que después se unieron, como si fueran dos salmos que se hayan unido posteriormente. Por ejemplo, de los versículos del 1 al 6 y la otra parte serían los versículos del 7 al 14. Por ejemplo, la promesa del orante de dar gracias al Señor por los beneficios que se obtienen o por los beneficios que se esperan es una constante en la conclusión de muchos salmos. O sea, muchos salmos concluyen con ese compromiso del orante de alabar, de dar gracias al Señor en el templo. Y aquí aparece en el versículo 6 esa promesa de alabanza de parte del orante. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el final del Salmo 30, del Salmo 52, Salmo 54, 59, 71, 109, 118, 145. Son salmos que concluyen con esa promesa de agradecer, de alabar al Señor en el templo. Y así estaría en el versículo 6 de este salmo. Ahora, el versículo 7 de este salmo comienza con una plegaria, con el Shema. Escucha, Señor, mi voz. También esta frase, escucha mi voz, aparece al inicio de muchos salmos de súplica, como el Salmo 17, en este caso, esta segunda parte del Salmo 27, Salmo 61, 64, 102, 130, 143. Entonces, podría parecer que fueran dos salmos distintos que se han unido. Por otra parte, el mismo lenguaje es un poco diferente. La primera parte pues resalta esa confianza. La segunda parte también está presente la confianza, pero es sobre todo una parte de súplica. Aparecen 10 peticiones en los versículos del 7 al 14, mientras del 1 al 6 no hay ninguna petición, ninguna súplica. Parecería como si fueran dos salmos. De todas maneras, la tradición siempre nos ha presentado estas dos partes como un solo salmo, donde la confianza es la que va haciéndose presente en ambas partes. Como quiera que haya sido al principio, si fueran dos oraciones, si fuera una sola, con dos temáticas distintas un poco, la tradición nos ha transmitido siempre como un solo salmo. Así que vemos ahora desde los versículos 1 hasta el Salmo 14. Entonces, en esa estructura, primero distinguimos estas dos partes del 1 al 6. También esta partecita del 1 al 6 puede tener subpartes. El versículo 1 puede ser como una introducción general de confianza. Los versículos 2 y 3 es sobre el ejército, el enemigo, ejército enemigo. Y los versículos 4 al 6, pues esa búsqueda del Señor. Y luego también la segunda parte, que sería del 7 al 14, del 7 al 10, Dios no abandona nunca. Aunque podrían los familiares abandonar, Dios no abandona.
Versículos 11 al 13, líbrame, Señor, de los malvados. Una súplica en liberación contra los malvados. Y el versículo 14 sería ya como una conclusión general también de confianza. Esta sería como la estructura del Salmo 27. Algunos recursos literarios, pues paralelismos sobre todo, donde pues se van repitiendo las ideas, a veces puede ser paralelismos sinónimos, se repite la misma idea con otras palabras, y puede haber paralelismos antitéticos donde se dice lo contrario. Y también tenemos ahí dos preguntas retóricas en el versículo número 1 del Salmo. Sería la composición del Salmo. Comentario al Salmo. La primera parte es una súplica, o más bien podríamos pensar, aunque no se presente ninguna súplica expresa, sí podríamos ver nosotros cómo se trata de que le pedimos a Dios o necesitamos de que Dios nos libre especialmente de la guerra. Versículo 1, que sería como esa introducción de confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién me asustaré? Si nos damos cuenta aquí en este primer versículo, aparecen tres títulos para referirse a Dios como protector. Luz, salvación, baluarte o defensa. Es muy común la imagen de Dios como luz. Por ejemplo, se habla del manto de Dios en el Salmo 104:2, luz que ilumina a los hombres, Salmo 36:10, resplandor del rostro divino, Salmo 89:16, luz de liberación, Isaías 9:1. Por ejemplo, Isaías 60:19 dice, no será para ti ya nunca más el sol luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, sino que tendrás a Yahvé por luz eterna y a tu Dios por tu hermosura. La luz hace referencia sobre todo al hecho de la creación. Cuando es lo primero que crea Dios, haya luz y hubo luz. Y luego esa luz se refiere también a la armonía, a la hermosura de la creación. Entonces, Dios como luz es este Dios que puede hacerte, formarte, darte vida. También tenemos, por ejemplo, el título de salvación, también muy común, Salmo 18:3, Salmo 18:47, Salmo 24:5. Salvación es sobre todo protección, cuidado. El título de baluarte, que también se refiere a la defensa, por ejemplo, Salmo 31, versículo 3, versículo 5, Salmo 37:39. Salmo 43:2, 52:9. Son títulos que son muy comunes, solo que la expresión baluarte de mi vida solamente aparece aquí. El Señor como baluarte, como defensa, aparece en muchas partes, pero esta expresión baluarte de mi vida, pues solamente en este salmo. Por ahí encontramos estos tres títulos que se refieren a Dios con esas palabras de protección, luz, salvación, defensa, baluarte, que es lo que le da la confianza al salmista. Y luego esas preguntas retóricas. Preguntas retóricas son aquellas preguntas que se hacen, pero no se espera respuesta porque ya se sabe cuál es la respuesta. Es cuando podemos agregarle ¿acaso? Es decir, ya se espera una respuesta. Como inicia el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Se hace en forma de pregunta.
pero no se espera ninguna respuesta porque ya se sabe. ¿Cuál es la respuesta? ¿A quién temeré? Quiere decir a nadie. Ya se sabe. Cuando el salmista afirma primero que el Señor es mi luz y mi salvación, y la pregunta, ¿a quién temeré? Se entiende que a nadie. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién me asustaré? O sea, es un paralelismo sinonímico que es el mismo significado. No puedo temer a nadie. ¿Por qué? Porque la confianza está en Dios. Y si Dios está con nosotros, entonces no hay que temer. No temer a lo que pueda hacer un hombre. Isaías 51:12 dice, yo soy quien te da el consuelo. ¿Quién eres tú para temer a un mortal, a un hombre que será como la hierba? ¿Bien? No temer a los hombres. Entonces, este es un poquito el significado de estas preguntas retóricas. Pues esta introducción del Salmo en el versículo 1, pues nos lleva a la meditación de lo demás, del otro contenido. Versículo 2. Cuando me atacan los malvados para tragarme vivo, para devorar mi carne, dicen algunas traducciones, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Versículo 3. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Si entran en batalla contra mí, aún así yo seguiré confiando. Aquí resaltan sobre todo las imágenes de la guerra. Muy común, el pueblo tuvo que enfrentarse tantas veces a pueblos enemigos. La guerra fue como un constante para ellos. Deuteronomio 22, primer libro de Reyes 20:29, segundo libro de Samuel 17:11, Salmo 18:35, 55:19, 78:9, 144:1. Es constante la referencia al peligro de la guerra. ¿Quiénes son los que hacen guerra? ¿O quiénes son los enemigos? Aquí los llama el salmista malhechores, enemigos y adversarios. ¿Bien? Malhechores, enemigos, adversarios. ¿Cuál es la intención de estos? Tragarme vivo, es decir, quitarme la vida, devorar mi carne. Pero dice el orante, ellos tropiezan y caen. Aunque se tratara de un ejército, aunque ya estuviera rodeado ya para entrar en batalla, aún así seguiré confiando. Bien, mi corazón no teme, yo confío. Otra vez un paralelismo. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Si entran en batalla contra mí, yo seguiré confiando. Un paralelismo sinonímico. También la espada devoradora aparece mucho en estos contextos de la guerra. Isaías 9:19, 31:3, Deuteronomio 32:42, Job 31:31, Jeremías 46:6. La espada es sobre todo para devorar, y es lo que aquí dice, ellos quieren devorarme, quieren acabarme vivo. Entonces, aún que la situación sea tan difícil, ya se sienta rodeado el orante por los enemigos, por la guerra, por el ejército, dice, yo aún así seguiré confiando. No se trata aquí de que en ese momento está rodeado, sino se trata de una situación hipotética. Es decir, en caso que yo me viera rodeado de enemigos, en caso que yo tuviera que pasar alguna situación así, yo seguiría confiando. ¿Por qué? Porque el Señor
es mi luz, porque el Señor es mi salvación, porque el Señor está siempre conmigo. Los versículos 4 al 6, pues van presentando sobre todo esta parte esencial de la búsqueda del Señor. ¿Vean? Versículo 4. Una cosa pido al Señor, es lo que busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplando la belleza del Señor, observando su templo. Cuando meditamos el Salmo 2, habíamos mencionado que en algunos momentos especiales el rey o por parte del templo, lo que fuera, podría conceder a alguna persona una cosa que pidiera. O sea, en circunstancias especiales se pedía una cosa y se podría conceder. Por ejemplo, veíamos en el Salmo 2:8, pídemelo y te daré en herencia las naciones. Cuando es nombrado el rey, cuando viene la unción, entonces él podía pedir algo y dice el Salmo, pídeme y te daré en herencia las naciones. Puede ser la misma situación cuando es nombrado rey Salomón, cuando en Gabaón se le aparece el Señor y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Salomón le pide sabiduría al Señor. Primer libro de los Reyes 3, del 5 al 6 y versículo 9. Entonces, podemos recordar un poquito lo que le dijo Herodes a Salomé cuando el baile de su cumpleaños. Entonces, una sola cosa. Aquí el orante también hace esa súplica. Una sola cosa es lo que yo pido. Si a mí me dieran a elegir, si yo pudiera pedir algo, una sola cosa es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. El orante del Salmo pide habitar en la casa del Señor, pide habitar en su templo. Recordamos, por ejemplo, el Salmo 65:5, dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. La frase podría usarse metafóricamente, o sea, se trataría de vivir espiritualmente cerca de Dios. Vivir en la casa del Señor, pues era solamente para los levitas, para los sacerdotes. Probablemente había ciertos lugares para algún peregrino, para alguna persona, pero quedarse a unos cuantos días. Pero el salmista dice, alabándote siempre, vivir perpetuamente. Entonces, como que el salmista está más bien hablando espiritualmente. El mantenerse en presencia de Dios. Nosotros llamaríamos hoy estar en gracia de Dios. Eso es lo que yo pido, eso es lo que yo busco, estar siempre en la presencia del Señor. ¿Cuál es la actividad que el salmista va a tener ahí en la casa del Señor? Contemplar, observar. Podemos ver este término de contemplación en Cantar de los Cantares 7:1, 7:7, Miqueas 4:11, Salmo 63:3, Salmo 141:6, Isaías 47:13, algunos otros textos, donde es una actividad que lleva como a la plenitud de la persona, contemplar a Dios, llenarse de gozo, llenarse de alegría por la plenitud que experimenta en esa
contemplación a Dios en su persona. Salmo 48, 3 al 5 dice: Dad la vuelta en torno a Sión, contando sus torreones, fíjense en sus baluartes, observen sus palacios, para que le puedan decir a la próxima generación: así es Dios, así es nuestro Dios. Contemplen sus maravillas. Versículo 5. Él me protegerá en su cabaña a la hora del peligro. Me esconderá en lo escondido de su tienda. Me alzará sobre la roca. Es muy curioso cómo vamos encontrando casi en todas estas expresiones, pues tres peticiones, tres títulos para Dios, tres necesidades, etcétera, etcétera. Y aquí también tres acciones de protección de Dios y tres referencias a la casa o cabaña. Él me protegerá en su cabaña, me esconderá en lo escondido de su tienda, me alzará sobre la roca. ¿Bien? La cabaña es sobre todo un signo de protección. Imagínense en una montaña, imagínense que viene el aguacero, imagínense una cuestión natural, lo que sea, un huracán. Una cabaña es signo de protección. Ahora, me esconderá en su tienda. La tienda es sobre todo pues el lugar de encuentro también con el Señor. Quizá haga referencia aquí a la casa del Señor como el templo, que para aquel que tiene ciertas dificultades, pues el templo se entiende como una cabaña, es decir, como un lugar de protección. El templo, la tienda del encuentro, la tienda del templo para protección del orante. Me alzará sobre la roca. Pues la roca es sobre todo pues por su solidez y también por su altura para librarse de algún peligro, de alguna corriente, de cualquier cosa. Entonces, me levantará, me alzará. Pero aquí tenemos esta repetición en las imágenes de protección: cabaña, tienda, roca. Y también en las acciones de Dios: protege, esconde y levanta, alza. Versículo 6. Entonces levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda ofreceré sacrificios entre aclamaciones, cantando y tañendo para el Señor. Levantar la cabeza es señal de triunfo, señal de victoria. Por eso dice el salmista: cuando Dios me proteja, cuando Dios me cubra en su tienda, en su santuario, cuando Él me alce sobre la roca, yo podré levantar la cabeza sobre el enemigo. Saldré vencedor contra el enemigo. Aclamaciones de júbilo quizás se refiere a aquellas ofrendas, a aquellas acciones que se realizan en el templo como acción de gracias por la victoria, y también a su oración que expresa propiamente alabanza, júbilo, gozo. En Levítico 23, 24 podemos leer: en el mes séptimo, el primer día del mes, será para ustedes de gran descanso, conmemoración al clamor de trompetas, reunión sagrada. ¿Vean? Conmemoración al clamor de trompetas, es decir, aclamaciones, anuncios de victoria, de júbilo. Salmo 33, 3 dice: cántenle un cántico nuevo, acompañen la música con aclamaciones. Como se trata de la victoria, pues entonces el canto en el templo será de alabanza, de júbilo. En la segunda parte de este salmo
predomina la súplica. Especialmente les comentaba, tenemos 10 peticiones, 5 que se expresan en forma positiva y 5 que se expresan en forma negativa. En estos versículos del 7 al 10, propiamente se expresa la confianza en la protección de Dios ante el peligro de que los padres, la familia puedan abandonar. Como una súplica, líbrame, Señor, del abandono. Tú no me abandones. Versículo 7. Escucha, Señor, mi voz que te llama. Ten piedad de mí, respóndeme. Otra vez aquí aparece el 3. 3 peticiones y todas en forma positiva. Estamos refiriéndonos positivo o negativo en forma en el aspecto literario. Escucha, Señor, mi voz que te llama. Ten piedad de mí, respóndeme. Ven estas 3 súplicas. Escucha, ten piedad y respóndeme. Luego, versículo 8. Buscad mi rostro. Mi corazón te dice, yo busco tu rostro, Señor. 9a. No me ocultes tu rostro. Tenemos aquí también otras 3 peticiones, solo que 3 palabras donde se hace referencia a buscar el rostro. Otra vez el número 3. Buscad mi rostro. Y luego, yo busco tu rostro. No me ocultes tu rostro. Bien, aquí se está expresando otra vez el número 3. 3 referencias al rostro de Dios. 3 expresiones. Esta parte se refiere como a un diálogo interior. Bien, buscad mi rostro. Y mi corazón te dice, yo busco tu rostro, Señor. Parece ser que el orante escucha en su interior como una voz de parte del cielo, una voz de parte de Dios, y esa voz le dice, busca mi rostro. Entonces el salmista, el orante, en su interior, se convence y se dice también a sí mismo, yo busco tu rostro, Señor. Y ya al expresar la petición ante el Señor, no me ocultes tu rostro. No apartes con ira a tu siervo, la segunda parte del versículo 9, que tú eres mi auxilio, no me rechaces, no me abandones, Dios de mi salvación. Contando esta otra petición súplica en forma negativa del versículo 9, no me ocultes tu rostro, y contando estas otras de la parte B del versículo 9, no apartes con ira a tu siervo, no me rechaces, no me abandones. Aquí tenemos 4 peticiones en forma negativa. No apartes, no rechaces, no abandones, no ocultes tu rostro. El 4 también de alguna manera pues es un número simbólico que habla de plenitud, de totalidad. Pues aquí el orante le está haciendo esta súplica al Señor que no lo abandone. Como el orante lo ha dicho en la primera parte, que solo busca una cosa, habitar en la presencia del Señor, y luego le hace la súplica que escuche su voz, que tenga piedad, que le responda. ¿Cuál es esta súplica esencial? Que Dios no abandone, que Dios no oculte su rostro. Hemos comentado ya en algunos otros salmos, el manifestar el rostro de Dios significa que Él es favorable,
que te concede ver su rostro, quiere decir que te concede su favor, que no te da la espalda, que no se hace sordo a tu voz. Lo que le está diciendo aquí el orante a Dios es que le conceda el favor que le está pidiendo, que le está suplicando, que le conceda el favor que le está pidiendo, que no lo abandone. ¿Por qué? Porque vean el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Aquí se plantea una situación muy difícil. Parece ser que en algunas ocasiones podría darse el abandono de los padres, bien fuera desde el nacimiento o bien fuera posteriormente, quizá durante el crecimiento, quizá durante la formación, como esa ausencia de los padres o cierto desentendimiento de los hijos. Por ejemplo, Ezequiel 16, podemos leer los versículos 3 al 5. Dirás, así dice el Señor Yahvé a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento, eres del país de Canaán. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres. Por compasión a ti, quedaste expuesta en pleno campo, porque dabas repugnancia el día en que viniste a este mundo. Ciertamente, aquí el profeta se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, que era originalmente una nación de los jebuseos, y por lo tanto está hablando que eran pues de padres indignos en su nacimiento. Quiere expresar que cuando Dios se hace cargo de Jerusalén, Dios la toma con todo el cuidado de unos padres que no la cuidaron antes porque era una nación pagana, como una nación sin Dios, una nación sin padres. Pero con toda esta descripción, aunque se haga una aplicación simbólica a la ciudad, por lo menos la terminología parece ser que podría darse en algunas situaciones como el abandono de los padres. Pero ante esta situación, el orante dice, si pudiera darse una situación tan difícil que hasta mis padres me abandonaran, el Señor me acogerá. Esa es la confianza del orante. Hay un texto que ilumina muy fuertemente esta situación, Isaías 49:15. Aunque hubiera una madre que abandone al hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Porque Israel andaba diciendo en el exilio que Dios lo había abandonado, que Dios ya no era un padre para ellos, que Dios se había desentendido. Y entonces dice Dios por el profeta, no, no, no. Aunque hubiera una madre que lo hiciera, yo nunca me olvidaré de ti. Salmo 103:13 dice, como un padre siente ternura con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus amigos. Así de tierno. Esta es la confianza del orante en esta parte del Salmo. Una súplica a Dios para que no lo abandone. La primera parte ha sido una confianza ante el peligro de la guerra, pero ahora es una confianza en Dios ante el peligro del abandono de las personas y quizá hasta el abandono
de la propia familia o de los cercanos. Que Dios no lo abandone. Versículos 11 al 14 es como una súplica donde se le pide a Dios que nos libre de aquellos que nos quieren hacer daño, de los acusadores sin sentido. Versículo 11. Indícame, Señor, tu camino, guíame por el sendero llano, pues me están espiando. No me entregues a la hazaña de mis rivales. Se levantan contra mí testigos falsos, acusadores violentos. Versículo 11 y 12. Aquí encontramos dos peticiones positivas y una negativa. Primero, indícame tu camino, guíame por el sendero llano. Y luego, no me entregues a mis rivales. Estas dos peticiones del versículo 11 tienen como cierto sentido sapiencial. Por lo tanto, no se trataría de una situación concreta, sino de una confianza para la vida. ¿Vean? Indícame tu camino, guíame por un sendero llano. Se refiere a la vida, la conducta. El salmista está poniendo su vida, su persona, su camino, su conducta, su suerte en manos del Señor. Que Él sea el que le cuide. Lo que sí parece que se trata de una situación muy concreta, pues es quizá el daño de los acusadores, de los enemigos. ¿Ven? No me entregues a la hazaña de mis rivales. Se levantan testigos falsos, acusadores violentos. Vean otra vez la triple descripción. Rivales, testigos falsos, acusadores violentos. Parece que se trataría de un contexto de alguna acusación ante el juicio. Y él pues se siente inocente. Versículo 13. Yo en cambio espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Otra vez la confianza en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El país de la vida se refiere a su presencia y probablemente en la protección de Sión. Gozar de esa presencia del Señor. Versículo 14. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Lo mismo es un versículo que tiene un paralelismo sinonímico. Lo mismo se expresa en los dos versos, solamente que las palabras están cambiadas, están inversamente. Por ejemplo, comienza en la espera. Espera en el Señor, sé valiente. Y el otro versículo, ten ánimo, espera en el Señor. Es decir, esa esperanza inicia y encierra este paralelismo, donde el propio salmista se da ánimo a sí mismo, sigue como dialogando en su interior, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. ¿Por qué? Porque espera gozar en la presencia del Señor, como había culminado también la primera parte, que esperaba gozar, alabar al Señor en su presencia. En el Salmo 30, versículo 24 al 25, leemos: El Señor guarda a sus amigos, paga con creces a los soberbios. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sean fuertes, sean valientes. Ese ánimo que se da el mismo salmista. Pues queridos hermanos, aquí tenemos el Salmo 27, un salmo de confianza. Podemos nosotros también aplicarlo tranquilamente en muchas situaciones parecidas de nuestra vida. No se trata de que nosotros podamos quizá experimentar la guerra, por lo menos en los ambientes nuestros no hemos tenido que enfrentar la guerra, pero sí tenemos que enfrentar atentados constantemente ante la vida.
Debemos estar atentos ante esos signos de muerte que se están presentando ante nuestros tiempos. El aborto, la eutanasia, donde se hace guerra silenciosa contra el bien, contra la vida. Ahí debemos estar luchando, pero en esa confianza. También confianza ante el abandono. En estos mismos aspectos hay tantas madres, padres, familias que ya no se hacen cargo de los hijos, incluso de los padres que ya se desentienden también de los padres. Sigue existiendo ese abandono familiar, pero el Salmo nos invita, Dios no nos abandona, el Padre del cielo no nos abandona, sigamos confiando en Él. Confianza ante las acusaciones de los enemigos, pues hay constantemente una guerra de competencia, de querer ser más uno que otro, una lucha constante por el egoísmo, por tantas cosas. Nosotros debemos tener confianza en el Señor. Lucas 11:13 dice, si ustedes que son malos, es decir, que son imperfectos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Tenemos un Padre que está con nosotros y que no nos abandona. Juan 14:1, no estén agitados, confíen en Dios y confíen en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay mucho lugar para vivir eternamente alabando al Señor. Esa es la gran promesa, hay vida eterna. Primera a los Corintios 1 del 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amoroso, Dios de todo consuelo. Él nos alienta en todas nuestras dificultades para que podamos nosotros alentar a los demás en cualquier dificultad con el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Pues si los sufrimientos del Mesías rebosan sobre nosotros, gracias al Mesías, rebosa en proporción nuestro ánimo. Es decir, la confianza y el ánimo en nosotros está grande por su presencia. Y podemos recordar tranquilamente el capítulo 8 de San Pablo a los Romanos, versículo 28 en adelante. Todo acontece para el bien de los que aman a Dios. ¿Quién puede apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, etcétera, etcétera. La guerra, el abandono, las críticas. En todo vencemos por el que nos ama. Este salmo nos invita a orar con esa confianza y sobre todo no olvidarnos de contemplar a Dios cara a cara. Ese es nuestro anhelo para la vida eterna. Vivir en la presencia del Señor toda la vida, toda la eternidad. Primera de Juan 3:2. Lo veremos tal cual es. Primera los Corintios 13:12. Entonces lo veremos cara a cara. Queridos hermanos, que Dios siga estando con nosotros, mucho ánimo, Él siempre nos protege, es un Padre amoroso que vela siempre sobre sus hijos, que nos protege de todo mal, de toda adversidad. Que el Señor esté con ustedes. Dios Padre misericordioso, Dios de toda bondad, de todo consuelo, los acompañe en sus luchas, en sus dificultades, en sus enfermedades, ante sus temores. Que Dios les dé su gracia, los proteja de todo mal, los libre de las acechanzas del enemigo,
les libre de toda adversidad, les conceda siempre su gracia, su protección y su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima.